Hoy damos comienzo a un miércoles con Nunki que va a hablar de privacidad, de ciberseguridad y se va a plantear dónde se encuentran los límites, ¿no? Muy complicado y muy interesante para todo el mundo, ¿no? Usuarios y compañías. Hoy tenemos antes de presentar a nuestros invitados hoy, me gustaría deciros que, siempre los importantes aquí sois vosotros porque sois los que dinamizáis nuestro café online, sois los que a través de vuestras preguntas y con las respuestas de los expertos, pues vamos avanzando la sesión y la vamos dinamizando, con lo que animaros desde ya a que uséis el chat que tenéis abajo a la derecha y si tenéis el móvil tenéis que desplazarlo hacia la derecha también para poder usarlo y para que hagáis vuestras preguntas, ¿vale? Ese chat está para que os podáis presentar, para que habléis, para que si tenéis algún problema técnico también lo digáis y sobre todo para que hagáis esas preguntas, esas dudas que tengáis ya o que vayan surgiendo durante la sesión para poder abordarlas, ¿vale? Sin más, voy a presentar a Óscar López Rodríguez. Él es director general de VT, Legal and Compliance. Es una compañía dedicada a ofrecer servicios de cumplimiento normativo a las compañías. Lleva más de 20 años de experiencia como abogado especializado en privacidad, en Derecho TIC y Corporate Compliance y es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y posgraduado en el programa de Desarrollo Gerencial de ESADE. Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros, un verdadero placer. Gracias a vosotros, la verdad es que es un gusto porque estar con los amigos de Nunki, que os aprecio muchísimo, lo sabéis, y encima hablar de estos temas que me apasionan, con lo cual es un verdadero placer, se nos va a quedar corto, seguro. Pues, ¿cómo te puede apasionar? Perdona, Óscar. Bueno, no lo sé. Eso me dice la gente, dice, joder, es que se te ve que te gusta tanto cuando transmites cosas de estas y yo pienso, joder, pues será verdad que me gusta, porque si lo transmito sin querer, no era consciente de que me gustaba tanto. Yo creo que crees en ello y que te das cuenta del valor que aporta hacerlo bien, ¿no? Y ahí es donde te apasiona, ¿no? Sí, y bueno, sabes también que si tienes una visión de futuro, no te quedas estático en lo que dice una normativa legal, sino que intentas aplicar la normativa legal a lo que es el futuro. Me está apasionando mucho la transformación que está sufriendo la sociedad en general, las organizaciones y el reto que tenemos de interpretar las normas a lo que viene a futuro, que creo que es de lo que vamos a hablar hoy también. Te voy a contar un secreto antes de que me corrija Laura y me diga que me he saltado todo el orden, pero yo sabes dos cosas que se me dan muy mal. Tío, hay dos cosas que se me dan muy mal y Laura, que me conoce hace tiempo, lo sabe, pero no tanto, ¿no? La primera, la que peor se me da es cambiar el pasado, eso se me da muy mal. Y la siguiente se me da un poquito mejor predecir el futuro, pero igual, se me da muy mal también. O sea, que eso de predecir cómo va a cambiar las leyes y tal, me suena divertido ya para el café. Eres un visionario, Abel. Lo del futuro, el pasado no, pero lo del futuro lo controlas más. Evidentemente ha cambiado el paso y ni le he presentado y ya está aquí presente. Él es Abel Linares, está con nosotros todos los miércoles con Nunki y contamos con él porque, de Nunki World, por supuesto, tiene una amplia experiencia y conocimiento transversal de los negocios. Está en la cúpula directiva de grandes organizaciones y, pues es director del programa para directivos del Instituto de Empresa en Inteligencia Artificial. Abel, gracias por estar aquí con nosotros, con la lengua afuera, que te hemos pillado, que me decía 3 minutos antes, estoy subiendo por el ascensor porque le tenemos de viaje ahí en otros momentos. En un consejo, estaba cerrando un consejo de administración y teníamos ahí, pero encantado. De verdad que es un placer tener a Óscar. Mira, Óscar es una de las personas que mejor y transmite estos conceptos complejos siempre. Y aparte de las preguntas que te hayan pasado la audiencia, yo te diría que lo que más me gusta de Óscar, mi padre era abogado y yo trabajé mucho con él. Yo soy ingeniero aeronáutico, yo tengo una anécdota muy simpática. Y cuando estaba estudiando COU, me dice el director de los estudios del momento que iba a estudiar, le decía, o ingeniero aeronáutico o derecho. Y me decía, no, vamos a ver, mira, no, eso no lo podemos presentar. O sea, decir otra cosa. Digo, pues que yo es lo que voy a hacer. Y yo estaba trabajando en el despacho de mi padre pues desde los 14, cogiendo el teléfono y tal, y me apasiona, me parece muy bonita, me parece una práctica preciosa, pero en contra de las matemáticas, donde me he criado más, en que es poco predecible. Es decir, que el mérito que tienen los abogados es cuando realmente en el negocio te ayudan a identificar los riesgos, a pensar distinto. Tú preguntas a 2 abogados y te dicen cosas distintas. Entonces, contar con gente tan buena como Óscar es un referente para cualquier consejo, porque te va a ordenar las ideas, te va a hacer valorar
los riesgos y los beneficios que conllevan las cosas y clarificar el modelo, porque el problema de esto es que los datos, estamos creando toda una industria nueva y la regulación va claramente detrás de todo lo que estamos haciendo. Entonces, tener grandes referentes que te ayuden, como Óscar, de verdad que es un honor tenerte y que seguro que a la comunidad, que es el objetivo del webinar, ayudar a los demás, pues a transmitirle conceptos e ideas. O sea que, Laura, como siempre, felices de estar aquí. Pues sí. Vamos a empezar, si os parece, con el tema. Voy a hacer una breve introducción también para ayudar y empujar al público a que se anime con las preguntas y abrir preguntas que les puedan surgir. Hablábamos de privacidad digital, ¿no? Por parte del usuario. La privacidad digital, y aquí leo, es el derecho que tienen los usuarios a proteger sus datos en la red y decidir qué está visible. Luego, a ver si podemos hablar con Óscar del tema de la privacidad del dato, del derecho al olvido, etcétera. Pero bueno, ¿qué riesgos nos encontramos como usuario? Hablamos del tratamiento de la información por parte de terceros, lo que ya sabemos, páginas web, redes sociales, correo electrónico, las compras que hacemos, suplantación de la identidad y otros peligros como el phishing, el spam, virus, ciberacoso, etcétera. Hablamos del mal uso de tecnologías digitales, del robo o pérdida de dispositivos. ¿Qué datos son vulnerables? Bueno, pues todos aquellos que nos podemos imaginar, nombre y apellidos, dirección, DNI, datos personales, geolocalización, datos bancarios, email, fotos, vídeos, teléfono, etcétera, ¿no? Óscar nos ayudará a comprender qué hay detrás del tema de las cookies, el gran desconocido, creo yo, para los usuarios. Las personas están preocupadas. Me gustaría compartir con vosotros un gráfico súper claro que dice cómo de preocupadas se encuentran las personas. Lo vemos ahí, el 85% de las personas realmente sí están preocupadas por lo que pasa con sus datos personales, ¿vale? Ahí abajo a la derecha, que se ve muy pequeñito, el 42,7 dice porque no tienen control y otros porque, bueno, se está haciendo uso de su información sin que ellos hayan dado el derecho, ¿no? Sin que hayan consentido, ¿no? ¿Qué precauciones en esta gráfica habla que son más habituales que los usuarios hagan, ¿no? Para proteger precisamente sus datos? En primer lugar está borrar las cookies del navegador. En segundo, configurar la privacidad de las redes sociales, cambiar las contraseñas de manera regular, que aquí nos obligan a veces. Usar bloqueadores de anuncios, es la cuarta en importancia. Examinar políticas de privacidad y notificación de cookies, que yo creo que eso lo hace poca gente. Ya, usar modo incógnito, usar encriptación y ninguna de las anteriores, ¿no? Por compartir también los usuarios en dónde se encuentran, ¿no? Por parte de las compañías hablábamos también de ciberseguridad o seguridad informática y vuelvo a leer. Ese área de la informática relacionada con la protección de la infraestructura computacional y especialmente con la información contenida en la computadora y que circula a través de las redes, ¿no? ¿Qué amenazas se encuentran? Pues la de los usuarios mismos, que a veces ocurre por los permisos sobredimensionados de las compañías que se hace a los usuarios, programas maliciosos, el famoso malware, que es virus, un troyano, spyware, etcétera. Errores de programación, que son la puerta de los hackers, intrusos como los hackers, un siniestro también puede ser, con un robo, con un incendio, con una inundación, incluso por perder materiales y archivos. Y dejo para ya dar comienzo a las preguntas que os voy a lanzar, Óscar y Abel, diciendo que, bueno, que según Gartner el gasto en seguridad empresarial mundial alcanzó los 124 millones de euros en el 2019, que del 2014 hablaba el Observatorio Español de Delitos Informáticos de 50.000 casos, pero que en el 2018 hablaba de 110, con lo cual, increciendo, ¿no? Casi 5.000 personas han sido detenidas y han sido investigadas por este tipo de delitos en España, según el Statista. Y, bueno, yo creo que eso, que hablamos de un problema creciente, de un problema grave, que se va sofisticando además con el tiempo y que nos afecta a todos, ¿no? Que nos afecta a todos desde el punto de vista de usuarios y desde el punto de vista compañía. Entonces, si os parece, preguntarte, Óscar, por avanzar, por dar introducción por tu parte al tema, preguntarte esto de privacidad y seguridad, ¿qué realmente sabemos? ¿Cuáles son las dudas que a ti te llegan y qué crees y palpas que sabe o no la gente? Y, bueno, el título, ¿no? de este gran café, ¿dónde están los límites? Cuéntanos, Óscar. ¿Dónde están los límites? Mira, te estaba oyendo sí. y a ver, los límites, privacidad, seguridad, ¿dónde están los límites? ¿Qué puede hacer la gente, qué no puede hacer la gente?
lógicamente, en un Estado de Derecho los límites los marca el derecho. Y a veces nos vamos a encontrar en que la sociedad y las formas de interactuar entre las personas evolucionan a tal velocidad que el derecho se acomoda tarde, ¿no? Pero va intentándose acomodar a las circunstancias nuevas cambiantes. Pero los límites los marca el derecho. Pero a mí me gusta siempre recordar una frase de Margaret Thatcher que decía que la calidad de vida de las personas depende muy mucho de la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros asumida. Y aplica clarísimamente en este tema. Es decir, el problema en el ámbito de la seguridad y de la privacidad digital no es tanto que haya un límite marcado por el derecho, sino que nosotros mismos no seamos conscientes de lo que hacemos y de lo que estamos compartiendo en el ámbito digital. Y los límites, obviamente, en este punto hay que decir que los tenemos nosotros mismos. Los límites no los debemos marcar nosotros mismos. Vamos a ver muchos casos en los cuales las organizaciones le dan muchísimo el valor a la información y al dato. Y los grandes monstruos multinacionales que hoy en día dominan el mundo porque están entre las figuras más ricas del mundo, su negocio está basado en captar información, en captar datos y recabar datos. Y esa es la base de su negocio. Y a veces nos engatusan, ¿verdad?, y nos llaman la atención con la posible bondad de obtener un servicio, de poder acceder a algún tipo de solución tecnológica que nos va a facilitar la vida, pero en el fondo lo que persiguen es conseguir nuestros datos, comprar nuestros datos, obtener nuestros datos, porque su negocio está en manejar el mayor número posible de datos, porque ahí está el poder para ellos, ¿no?, el manejo del dato. Bueno, esta realidad es así. Muchas de estas compañías trabajan en la legalidad, es decir, no es ilegal lo que hacen, pero nosotros mismos no nos hemos puesto los límites a lo que queremos que hagan con nuestros datos estas organizaciones. Por lo tanto, quizá te diría que la respuesta está en que los límites están en el propio derecho y en nuestra conciencia de lo que está bien o está mal, o la conciencia que nosotros tenemos de lo que están haciendo las organizaciones con nuestra información. Quizá los límites también están en nosotros mismos. Y en el ámbito de seguridad igual, porque en el ámbito de la seguridad las organizaciones no son conscientes del valor que tiene para su negocio la información. En el momento que eres consciente del valor que tiene la información en tu organización, igual empiezas a plantearte ciertos riesgos a los cuales no quieres enfocar tu vida empresarial. Es decir, no quieres centrar tu organización y tu gestión organizativa en atender los riesgos de tu organización utilizando tecnología, permitiendo a otras personas gestionar información, y porque no eres capaz de apreciar el valor que tiene esa información para tu organización. En el momento que aprecias el valor que tiene esa información para tu organización, pues, lógicamente, te plantearás los riesgos, ¿no? Entonces, tenemos legislación ya, está la legislación de secreto empresarial. En el ámbito de datos personales, obviamente, yo creo que conocido por todos los oyentes, la normativa regulatoria en materia de protección de datos. Los límites están. La cuestión es, ¿soy consciente yo del valor que tiene este activo para mí mismo personal o para la organización el activo empresarial? Porque si soy consciente, me preocuparé de los riesgos y, por lo tanto, y quizá empiece a ponerle más problemas a los ciberdelincuentes en materia de seguridad, de ciberseguridad. Bien, ahí un poco la respuesta quizá la encajaría por ahí. Mucha concienciación, mucha sensibilización y asumir el valor de los activos que manejamos, propios o de la organización. Perfecto, Óscar, qué buena introducción, no he parado de tomar notas. Introducción, lo que se dice introducción. Bueno, ya no tenemos nada más que hablar. No, es broma, anda que no hay temas aquí por hablar y a mí me surgen un montón de cosas. Estamos tomando un café, ¿no? Pues esto es charlar, ¿no? Así es. Totalmente. A ver, preguntarte a ti, ¿vale? Lo primero, si tienes algo que decirle a Óscar, que también lo añadas, pero bueno, preguntarte si crees que son conscientes las cúpulas directivas de la responsabilidad de los datos que manejan las compañías. Bueno, yo creo que razonablemente sí, o todos los equipos directivos lo son, razonablemente, lo es un poco el consejo, pero yo recuperaría un poco más el concepto de Óscar, ¿no? Es decir, ya no es si soy consciente o no, que, por ejemplo, si hablamos de GDPR, que ha dicho Óscar, como todo el mundo conoce. O sea, ahora... Sí. Él está harto de hablar, pero...
Me parece interesante solamente decir, oye, ¿podemos hacer scrapping o no podemos hacer scrapping? ¿Cuándo puedes hacer scrapping y cuándo no puedes hacer scrapping? O sea, y es una cosa que debemos de dominar. ¿Cuándo tienes una newsletter y la puedes mandar o no la puedes mandar? Y si te han comprado, ¿ya tienes legitimidad para usar el dato o no? Claro que la tienes, pero ¿cómo la usas? O sea, yo creo que, fíjate, Laura, yo no he detectado en las compañías, y comienzo un poco por donde arrancaba, la sensibilidad de explicar a la gente que tenemos que entender el derecho. O sea, tú no debes de dominar el derecho, para eso hay especialistas, para eso cuando tienes un problema debes de acudir a los buenos especialistas, como es Óscar, por supuesto, pero la gente necesitamos pasarle cultura. Lo estamos viendo en todo. La digitalización lo que te dice es que tienes que ser un perfil, que tienes que tener conocimientos horizontales de muchas más cosas de lo que tenías hasta ahora y un conocimiento probablemente muy vertical de algo, donde tú eres el especialista. Pero tú no puedes estar en el mundo digital y no entender que hay datos y que detrás de los datos hay derechos y que detrás de esos derechos tienes que dar respuesta a eso. No puede haber un director de marketing, o sea, no hay campaña de marketing aceptable, de calidad, que no esté bien soportada por el tema jurídico. Y eso no significa que no puedas hacer cosas. Cuidado, porque aquí lo fácil en el tema este es decir, no se puede y bloqueas el negocio, bloqueas la compañía. O sea, entonces, claro que hay una frontera. Entonces, lo que ha dicho Óscar, entiéndela, entiende cómo el regulador lo que quiere hacer es esto, proteger al ciudadano. Si luego el ciudadano no se quiere proteger, pues como si decides andar a las 3 de la noche por un sitio peligroso, pues ya es tu responsabilidad. Pero yo, como institución, te digo, estas son las normas y si alguien te ataca o alguien abusa de esa posición, estas son las leyes que le voy a aplicar. Y la gente decide el juego. Porque que yo sepa, y me puede corregir Óscar, Óscar, matar está prohibido. Que yo sepa, y se mata, se asesina. Luego, eso es lo que nos debemos de concienciar en esto. O sea, necesitamos entenderlo para ver cómo aplicamos. Entonces, ¿dónde está el problema? Los consejos de administración no son conscientes del valor del activo del dato. Lo digo con claridad. Porque no suelen ser decisiones que se tienen en los consejos de administración. Venimos de gente, pues, un perfil muy jurídico, probablemente muy financiero, probablemente pues, muy operacional, pero la digitalización te está llevando a que la capacidad de predicción y prescripción es donde está el modelo de valor. Y eso, la prescripción y la predicción, están en los modelos de datos. Entonces, necesitamos entender qué datos tengo yo, dónde los tengo alojados, cómo los protejo, qué derechos hemos puesto sobre ellos, cómo si me pide la administración que demuestre mi voluntad de hacerlo bien, cómo realmente tengo mis protocolos y normas para intentarlo hacer bien. Que no quiere decir que siempre, pero vas a tener un delito. Entonces, claro, el concepto de la ciberseguridad, tienes que hacerlo por diseño. El cumplimiento normativo tiene que ser por diseño. No es porque me lo dice la ley, es porque por responsabilidad social corporativa entiendo la responsabilidad que estoy asumiendo en este nuevo negocio. Y eso es lo que debe estar en el corazón. Y a partir de ahí, ver un poco las fronteras y decir dónde arriesgas o no. Que eres una empresa muy consolidada y sólida, poco riesgo. Que eres una startup, pues vas a asumir más riesgos que la media. Esto es la vida misma, ¿no? Es el darwinismo de cómo te defiendes. O sea, a lo mejor me he extendido, pero me gusta la idea de Óscar. O sea, pensemos básicamente que estos somos todos, ¿no? El eje, ¿no? Me parece que son las empresas las malas, pero tu negligencia en no entender lo que estás cediendo cuando no ves las cookies, pues luego no te pongas de mal humor si no lo has hecho bien. Sí, hay una puntualización, es que quizás hay gente mala que utiliza tus vulnerabilidades para poder aprovecharse de ti. Pero también hay gente buena que se aprovecha lo que tú le das libremente por tu falta de preocupación, quizá por tu ignorancia o por la falta de preocupación en los riesgos que conlleva o los límites o la extensión de lo que tú estás autorizando. Y este es un poco el punto donde yo quería incidir, es decir, no todo el que recolecta y procesa datos lo está haciendo mal, incumpliendo las leyes. Válgame Dios, desde luego hay muchos que sí, hay un mercado negro de venta de bases de datos y desde luego pues hay gente que está vulnerando las normativas. Pero pensemos también en quien lo hace bien y quien se está aprovechando de lo vulnerables que somos porque nos condicionan aprovechándonos un poco nuestra situación de intereses personales directos sin ser conscientes del valor que tiene la información para nosotros. Y ahí es donde creo que las administraciones públicas sí deben hacer una labor de concienciación y por otro lado también, pues yo creo que la ciudadanía en sí tendría que ser un poquito más
responsable, porque eso depende, como decía Margaret Thatcher, de la calidad de vida que va a tener una persona, ¿no? No nos podemos rasgar las vestiduras cuando el día de mañana pues las tecnologías que están llegando y que se están implementando ya, la biotecnología, la inteligencia artificial, la nanotecnología, todas las tecnologías evolutivas de la cuarta revolución industrial tecnológica, pues lo que no podemos pretender es que luego esto se corrija cuando hay alguien que lícitamente ha accedido a nuestra información, ya maneja nuestra información y ya eso es imparable. Y al final ya llega un punto en que vamos a ser completamente dependientes de esas organizaciones que nos proveen tecnología con el uso de esa información y esto ya va a ser imparable. Entonces, estamos en un punto en el que quizá tengamos todavía retorno o un trabajo en el que tenemos que concienciar, por un lado, a la ciudadanía, también a las organizaciones, a que gestionen eficazmente sus activos y que apliquen e implementen, por lo que apuntaba Abel, de la política de prevención. Es decir, no esperes a que alguien te esté avisando, porque un regulador, por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha establecido el requisito de que se establezca la privacidad desde el diseño y por defecto, no esperes a eso, hazlo tú desde tu perspectiva de organización para que preventivamente valores los riesgos antes de tomar algún tipo de decisión y puedas implementar medidas mitigadoras de esos riesgos. Entonces, es una cuestión también de que la gente sea conocedora del valor de sus activos y de que estos riesgos existen. Pero bueno, a veces, quizás con todos los escándalos que están llegando, las sanciones o el aumento de las fuentes de información que nos proveen, el aumento descomunal de la delincuencia, de la ciberdelincuencia y los casos que están surgiendo en las noticias o las noticias que están surgiendo en relación con los ataques que están sufriendo empresas, pues yo creo que igual la gente se quiere concienciar. Y un apunte muy importante, el tejido empresarial español, el 90 y tantos %, y creo que es un porcentaje muy alto, es microempresa o pequeña empresa. O sea, no es tanto la gran empresa, que quizá ya tenga una madurez, tenga responsables, incluso ya tienen una conciencia de la ética y del cumplimiento normativo y las leyes ya están obligando a implementar funciones internas que dotan de esta medida preventiva. Y bueno, pues tenemos la directiva NIS con su reciente aprobación del Reglamento de Desarrollo que exige el nombramiento de un CISO para determinados prestadores de servicios esenciales. Bueno, pues que yo quiero cumplir la ley, ya me están diciendo que nombre un responsable en seguridad. En fin, este tipo de cosas, las empresas maduras, poquito a poquito ya van siendo conscientes. Las pequeñas no. Las pequeñas no. Y ojo, las pequeñas estamos hablando de empresas de 30, 40, 50, 100 empleados con niveles de facturación muy interesantes, ¿eh? Y estas no son conscientes. Óscar, en relación a lo que dices, que respondes una pregunta que se está haciendo, pero yo creo que deberíamos reiterarlo porque lo veo muy importante. Nos preguntan que quién debería tener la responsabilidad última de informar y sensibilizar a los ciudadanos, entre ellos a los jóvenes, sobre los temas de privacidad, protección de datos y valor de la información. Nos has dicho la administración pública de manera directa y la ciudadanía desde el labor de la responsabilidad, pero si hay algún activo más o las compañías, o debe haber, ¿o qué? Mira, el legislador ya ha implementado esa obligación, ya ha determinado esa obligación, con lo cual todas las organizaciones que recojan datos de ciudadanos tienen la obligación de informar. Pero dicho esto, creo que hay una labor muy importante que tiene que realizar la administración pública de concienciación y pedagogía en relación con los riesgos de ciberdelincuencia y con los riesgos del incumplimiento de las leyes y de la vulnerabilidad en la materia de intimidad y derechos fundamentales. La Agencia Española de Protección de Datos está haciendo una labor muy intensa en esa materia, muy intensa. Uno de sus grandes desafíos y sus actividades más intensas van orientadas a elaborar guías de apoyo a que las organizaciones entiendan qué dice la legislación, a sancionar, y las sanciones se hacen públicas, con lo cual noticias como las entidades financieras que hemos visto o operadores de telecomunicaciones que hemos visto con sanciones de 8 millones, 6 millones de pesetas, coño, pues eso está ayudando también a que la ciudadanía sea consciente de que quien la hace la paga y que, por lo tanto, esto está jugando a su favor, ¿no?, en la protección de su derecho fundamental. Pero es verdad que todavía las organizaciones, las administraciones públicas, a través de los organismos correspondientes, tendrían que difundir más campañas de concienciación. Entonces, instituciones como INCIBE están siendo muy activas en la parte de seguridad y de ciberseguridad, incluyendo la protección de datos personales. En fin, esta labor ya hay organismos, Red.es también, pues,
son organismos auspiciados por los propios ministerios u organismos públicos en materia de ciberseguridad. En fin, poquito a poquito se va haciendo esa labor. Pero somos muy duros de mollera, los ciudadanos, también te lo digo. Y nos interesa comprarnos el iPhone último modelo y descargarnos la aplicación informática para hacer el TikTok más chulo, para mandarle guay con las redes sociales con nuestros colegas, y nos da exactamente igual aceptar todas las cláusulas que nos pongan por delante, todas las cookies que se nos pongan por delante, porque lo que quiero es la aplicación de TikTok. Pero porque a todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos puesto a leer las aceptaciones, no has aceptado algo, no me digas que nos ha pasado, no has aceptado algo y dices, no me funciona por no haber aceptado esto, y dices, joder, ya paso de todo. Sí, bueno, pero fijaos, los límites ya están marcados también, es decir, la legislación impide eso. En el momento en que empecemos a impulsar, ya está montado también la regulación del reglamento europeo, ya está previsto que existan asociaciones de consumidores, asociaciones que velen por los intereses del derecho fundamental a la protección de datos para los ciudadanos. O sea, ya está montado la arquitectura, el marco jurídico. Ahora tenemos que rodar. Decía antes que yo creo que nadie conoce, o hay muy pocos que no conozcan que existe una ley. Claro, que la conozcan la ley ya, muy poquito. Que la entiendan, muy poquito, muy poquito. Eso es verdad. Pero, hombre, es que la primera legislación que hubo en España en el año de protección de datos es del año 92. Estamos hablando de muchos años, ¿eh? Y además, cuando estudias esa norma, muchísimos aspectos de esa norma están en la ley de hoy. O sea, que es que no ha cambiado tanto la legislación. Lo que ha cambiado es la aceptación de entender que esa ley es aplicable, que hay que cumplirla, que es un derecho fundamental que se protege a través de esta norma. Bueno, yo creo que hoy ya la sociedad tiene más conocimiento. Ahora que las conozcan, ya, yo soy consciente que no conocen la ley. Incluso empresas que basan su estrategia en el dato. Incluso empresas que basan su estrategia en el dato no están cumpliendo bien la ley. A veces no sabemos si porque asumen el riesgo o por desconocimiento. No sabemos, pero... Y porque saben que, por desconocimiento o porque asumen el riesgo, pues les va bien. El problema es que, claro, si les pillan les van a sancionar con mucho dinero. Ahora las sanciones ya no han puesto unos límites aceptables como ocurría antes. Que a algunas organizaciones les iba a cuenta incumplir la norma porque las sanciones podían asumirlas, las provisionaban y no pasaba nada, ¿no? Empresas que trabajan en el marco de Big Data y con usos masivos de datos, pues asumían esos riesgos, ¿no? La sanción máxima eran 600.000 euros. Para compañías que manejaban millones de información y presupuestos muy altos, pues no es sancionable. Mirar, ahora la legislación ha establecido un límite ponderado basado en 10 o 20 millones de euros, dependiendo de la tipología de la sanción, o el 2% o el 4% de la facturación bruta del año anterior de todo el grupo empresarial. Ahí está el límite. La que sea mayor, dice la norma. Porque ahora dices, joder, la que sea mayor, pero es que hay empresas que su grado de facturación es muchísimo mayor a 20 millones de euros, sin duda alguna, muchísimas. Mirad, tenemos encima de la mesa ahora una sanción para Amazon, que está en estudio, de una posible sanción a Amazon por 350 millones de pesetas, por cierto, por recolectar el uso indebido de los datos. Y no estamos llegando ni alcanzando ni el 2% de su nivel de facturación del año anterior. O sea, que es que estás en límites que son, bueno, pues son muy gustosos de llegar. A mí me encantaría llegar a ese 2% de facturación algún día. En fin, lo que digo es que los límites ya están puestos, la gente a veces asume los riesgos, otras veces no los asumes, los desconoces, incluso gente que su actividad estratégicamente está basada en la captación de datos personales o, como apuntaba antes Abel, el envío de comunicaciones comerciales como estrategia de comercialización. Bien, pues ahí las reglas del juego ya las tenemos. Muy bien. Abel, ¿algo que añadir al tema de la concienciación? Y después pasamos a... Bueno, cargamos siempre mucho sobre la administración pública. Yo creo que también nosotros, como ciudadanos un poco más maduros, somos los primeros que tenemos que intentar leer y prepararnos y, sobre todo, formar a nuestros hijos, ¿no? Es decir, tenemos una responsabilidad de que ha cambiado mucho el entorno y hay que guiarles, ¿no? Igual que nos guiaron a nosotros, nuestros padres, sobre los riesgos que teníamos en aquel momento. Decir que hay más riesgo, no. Tienes que darte cuenta de que cuando te dejan esto gratuito, el producto eres tú. Y cuando eso lo tienes claro, pues oye, a partir de ahí, pues analízalo, míralo y mira cuánto te compensa o no.
Pero esto del gratis no es cierto. Entonces, esa cultura de que es gratis, pues es una mala praxis desde el punto de vista de concienciación ciudadana. No de uso, ¿eh? Yo no estoy diciendo que, oye, que no sea bueno que alguien te lo deja porque es un modelo de colectividad, ¿no? Y creas modelos de negocio nuevos y puede tener valor. O sea, no estoy en absoluto en contra de los modelos de datos, sino de lo que ha comentado Óscar. Es decir, que tú debes de ser consciente de lo que estás cediendo, lo que no estás cediendo y por lo menos pues no dar rápido a acepto todo, ¿no? Sino que quieres aceptar, ¿no? Y es verdad que ahí se está haciendo fuerte. Yo creo que eso desde el punto de vista de concienciación. Y el otro que estaba tratando Óscar, a mí me parece muy bueno el cambio que ha habido en la norma, en el sentido de que en lugar de estar muy tasada la penalización o la multa, tienes atenuantes y tienes, no sé cómo se llaman, pues aceleradores, ¿no? Básicamente. Entonces, eso exacto, me parece muy interesante, Óscar, porque es verdad que esto se ha complicado mucho, Laura. O sea, tú ahora mismo ves GDPR, pero es que como GDPR en el mundo, vamos, Óscar me puede corregir, pero fácil que haya ya 10 o 12 normas que se parecen, pero no son iguales. Entonces, claro, todo esto, o sea, ahora ponte en el lado de las compañías. O sea, tú te coges a los pobres bancos y a los pobres bancos que les pillan por cualquier lado, hagan lo que hagan. Luego lo pueden hacer bien o mal, pero es complejo mantener eso. Entonces, hay que confiar mucho más en la tecnología para que nos ayude al cumplimiento normativo, porque hace análisis de todas las transacciones que se están produciendo y dejarlo en auditoría estadística. Es decir, es como en la aviación. O sea, cuando se saca el Six Sigma es por obligar a que la calidad del producto que tú tienes sea buena. Pues hay que pasar a eso. O sea, no podemos seguir midiendo estadísticamente si cumple o no la norma. La norma hay que cumplirla y entonces eso es lo que te lleva. Pero son tantas las normas que se está complicando muchísimo el mercado. O sea, pero a niveles donde prácticamente lo que sabes es que es muy difícil. O sea, tú ves los protocolos de cumplimiento y dices, ¿pero quién se puede saber esto? Entonces, yo creo que algo deberíamos de simplificar. O sea, deberíamos de ser más claros, más rigurosos y un sitio. O sea, cuando tú tienes un multinorma, es muy difícil que el responsable del cumplimiento realmente le puedas pedir responsabilidades, para mí. Yo creo que en eso sí creo que debería haber un esfuerzo de la Administración en clarificar. Y coincido plenamente con Óscar que hay instituciones que lo están haciendo muy bien, porque tú entras ahí, lees y cualquiera entendemos lo que tienes que hacer. Y eso es verdad que en España hay varias instituciones, Óscar ha mencionado varias, que lo están haciendo muy bien. Tú entras, te ayudan, lo entiendes y facilitas a la empresa su cumplimiento. Pero son muchas normas, y eso... Vale, yo, perdonad que haga un breve inciso para deciros que no os quiero asustar, pero tenemos tropecientas preguntas en cola, ¿vale? Entonces, para poder resolverlas, os voy a pedir, please, que intentemos responderlas en 2 minutos, ¿vale? Lo que podamos, ¿vale? Que hagamos lo que podamos, pero que es que hay muchas, ¿vale? Y es verdad que estaría fenomenal que pudiéramos abarcar lo máximo posible. Así que, Óscar, nos preguntan por aquí, ¿a qué tenemos derecho como dueños de nuestro dato? ¿Se puede reclamar que no se use o se elimine alguna información? Sí, claro que sí. Es decir, tenemos que tener claro que todas las personas, todos los ciudadanos tenemos un derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. De hecho, es un derecho fundamental autónomo e independiente de cualquier otro derecho fundamental. Está recogido en la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Y la normativa regulatoria de protección de datos nos facilita unos ejercicios, unos derechos que podemos ejercer. Derechos de cancelación, de supresión, de rectificación, de oposición, de revocación del consentimiento, cuando yo otorgo el consentimiento. Y además, fijaos, una novedad que incorporó el Reglamento Europeo fue la obligatoriedad de las empresas de informar, cuando informan de la finalidad del tratamiento de los datos y en la recogida de los datos, del derecho que tiene el ciudadano a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos si siente que algún derecho no se le está reconociendo. Con lo cual, fíjate si lo tenemos chupado. Facilísimo es poner una denuncia ante la agencia, primero reclamar a la empresa que ejercite y le facilite el ejercicio de su derecho y si no, pues reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Surgió la figura del delegado de protección de datos, una figura que tiene la facultad y la responsabilidad de supervisar el cumplimiento normativo para su organización, que va a hacer un poco la función del
¿cómo se dice esto? Del defensor del pueblo, del defensor del banco, del cliente, en fin. Al final haces esa labor de mediación. La agencia española te pone en contacto con el delegado para que, si no se te ha podido facilitar el ejercicio del derecho, lo resolváis. O sea, los mimbres ya están puestos encima de la mesa, están aprobados, y lo que hay que hacer ahora es tener ese conocimiento y ejercitarlo. O sea, derechos tenemos todos. Y el control, por cierto, es nuestro. El control sobre nuestros datos siempre es nuestro, salvo excepciones. Os podéis imaginar que las excepciones tienen que ver con un bien último superior, regulado por ley, que por motivos, por ejemplo, de seguridad ciudadana o por cualquier otra circunstancia, pues nos impidan que alguien elimine nuestros datos. Me encantaría que la agencia tributaria me eliminara mis datos. Bajo tu experiencia, Óscar, ¿qué tan difícil es? No lo has oído, Laura, no lo has oído. Quería yo saber lo difícil o no difícil que era conseguir que te eliminen los datos realmente. O sea, que es verdad que existe, que tenemos el derecho, pero a la hora de ejercerlo... Sí, mira, cuando es en el mundo de las redes sociales o en el mundo de Internet, surgió el famoso derecho al olvido. El derecho al olvido es una derivación del derecho a la oposición al tratamiento de los datos. Y lo facilitaron para que casos que hace como tipo pues Google, por ejemplo, indexa noticias derivadas de otras fuentes, pues lo que haces es ejercer ese ejercicio de derecho ante Google. Google notifica al responsable que tiene el origen de la fuente y lo que hacen es eliminar ese aplicativo de indexación de noticias. Ya no se indexa. Y luego tú ejercitas el derecho con el otro responsable porque, ojo, puede existir que el responsable tenga un derecho a poder mantener esa información y no eliminarla. Porque puede haber el derecho a la información y es un derecho que un poco de alguna manera se colisiona con el derecho a la intimidad y a lo mejor puede haber la posibilidad de que alguien publique una noticia porque es una persona relevante y tiene derecho a que esa noticia sea pública, aunque tú desees que la eliminen. Entonces, pero de alguna manera sí hay ese derecho a que no se indexe tu noticia, sobre todo cuando es una noticia antigua que te puede afectar y te puede hacer un daño. Está todo marcado ya, ¿eh? En la ley está ya todo marcado. Vale, perfecto. Pues, Abel, como era una cosa técnica, a no ser que tengas algo que decir, voy con la siguiente. No, quizás simplemente por aportar ahí que suele haber confusión, digo, pues a mí me pasa, que en lo que es el dato personal y el dato profesional, Entonces, por ejemplo, pues está claro que mi cuenta de correo abel@hotmail no puedes capturarla aleatoriamente o tienes que tener digamos, un interés legítimo en poder hacer eso y es muy difícil en el lado personal, pero la profesional, cuidado, porque ahí es donde nos pillan, es decir, que nos llaman a un teléfono de la oficina que han localizado, te localizan localizas el correo de la persona y eso, mientras haya un interés legítimo y tiene sentido para el libre comercio que pueda haber algo, pues se puede hacer. Y entonces ahí es donde quieres ejercer un derecho y, por supuesto, el de todos los que ha comentado Óscar. En todos tienes derecho, ¿no? Tienes el derecho tú de darte de baja. Pero debemos de ser conscientes de que sí se pueden hacer cosas. Pues no parece que no se puede hacer nada. Y entonces yo recibo muchas llamadas, me molesta un montón, ¿no? Y entonces, ¿qué hago? Pues no cojo el teléfono cuando no tengo codificado el número, porque como tengo un número que es empresarial y personal, pues me meto en un jardín yo solo por no tenerlos separados. Entonces, es mi problema y me produce ese trastorno, ¿no? Pero ellos tienen legitimidad siempre y cuando me vayan a ofrecer algo que tenga que ver con la actividad en un keyword. Es decir, si me venden plátanos, lo tienen muy complicado, pero si me venden pues, derecho, por ejemplo, oye, pues Óscar, correctamente me puede intentar localizar mi cuenta de correo empresarial, contactarme y me tiene que dar el derecho de que yo me dé de baja, pero se entiende que hay un interés legítimo suyo de contactarme porque es parecido a cuando nos hemos intercambiado unas tarjetas. Igual estoy equivocado, Óscar, que yo no soy jurídico, pero entiendo que eso es así, ¿no? Hay muchos, sí, hay muchos matices ahí, hay muchas sutilezas, pero va más o menos por ahí la línea. Verás, es muy importante que digamos una cosa en este punto, Laura. Toda la normativa regulatoria de protección de datos persigue proteger el derecho fundamental de la persona, pero también persigue que se avance en la globalización y en la libre circulación de los datos. O sea, el objetivo es que haya libre circulación de los datos, porque eso es el progreso. Y la globalización es progreso. Y toda la legislación tiene que convivir con que esos objetivos, esos fines, se persigan y se puedan facilitar. Ahora bien, respetando
los límites también a las personas que tratan datos para no vulnerar ese derecho fundamental. Poder de decisión, capacidad de revocar consentimientos, oponerte a tratamientos, pero en ese margen también nos encontramos con que hay empresas que legítimamente o legalmente tienen derecho a tratar la información y la pueden utilizar. ¿Vale? Ahí es un poco los límites. Óscar, digo, por aclarar ese puntito, porque, o sea, vamos a ver, yo para mí lo que he entendido siempre es que, por ejemplo, cuando tú pones una newsletter, y que es una cosa como muy tonta, ¿no? Que le estás poniendo una newsletter y le estás diciendo que si quieres recibir la información, entonces ahí sí que necesitas que él te diga que sí, porque no hay un interés legítimo en hacer la operación. Ese sí que necesitamos confirmación. Y luego, que pidas 18 datos, como se piden en la mayoría de las web, y dígame su posición y eso no sé qué, vamos, eso está totalmente en contra de lo que es el fundamento de la ley, que es el mínimo necesario para tu actividad. Pero es muy distinto para mí, Laura, te lo digo por aclarar a la audiencia, y Óscar me dice, no tienes ni idea. A ver, pues no tengo ni idea. Es distinto de cuando yo he hecho una operación. O sea, yo he comprado algo y te he dado mi dirección para que me envíes algo. Esa es una información legítima que yo tengo. Y a partir de ahí lo que tengo que ver es cuando la guardo como tal, como la uso. Entonces, la gente empieza a poner, digamos, aceptaciones por exceso respecto a lo que se requiere, que tampoco es bueno, porque lo que estás haciendo es, lo que dice Óscar, paralizar el comercio, y no es lo que buscan. Lo que buscan es un comercio justo, equilibrado, informado, transparente, sencillo de entender por parte del cliente. Entonces, si lo haces sencillo para que el otro entienda lo que vas a hacer con el dato, perfecto. Pero no te pases de frenada, porque como te pases de frenada, lo que estás haciendo es bloquear a tu organización, que tampoco sería bueno, ¿eh? Mira, este punto ya está regulado también desde el año 2002. Tenemos una ley que se llama la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las comunicaciones electrónicas, y el artículo 21.2, bueno, el artículo 21 dice... Ese es el que he dicho yo, ¿no, Óscar? Ese es el que mencionó yo. Ese es el que has mencionado tú. Dice que para poder mandar comunicaciones comerciales necesitas el consentimiento previo. Y el consentimiento previo debe ser informado. Pero por otro lado te da una excepción a ese consentimiento y es el hecho de que ya hayas mantenido una relación jurídica con él, proveedor-cliente, y siempre y cuando los productos que le vayas a comercializar sean productos similares, iguales o similares en las comunicaciones comerciales a los que han formado parte de la relación jurídica. Productos, servicios similares. Y siempre y cuando le hayas dado la posibilidad de oponerse en el momento de la recogida. Con lo cual, esa parte es muy importante, que la suele olvidar mucha gente, y es que cuando tú interaccionas con un cliente en el primer momento, lo que le vas a informar es que le vas a poner al día, le vas a informar con comunicaciones comerciales, incluso le enviarás una newsletter que le viene muy bien para la interacción de negocio con él, pero que si no quiere que te la enviemos, dime que no. Y luego en cada comunicación te daré la posibilidad de que te des de baja de esa newsletter. Así están las reglas. Lo que pasa es que es muy distinto pedir consentimiento a permitir que te opongas. Muy distinto. Claro. Y los de marketing están como locos por la segunda. Claro. No pedir consentimientos. Porque no requiere de ninguna acción, ¿no? Eso. Nos están preguntando, ¿en qué términos de servicios sanitarios? A ver, 2 minutillos, recuerdo. ¿En qué términos de servicios sanitarios en términos de servicios sanitarios online, ¿están preparados los servicios de e-salud para conseguir mantener la seguridad y privacidad a la vez que compartir datos e historiales médicos? ¿Cuál es tu opinión, Óscar? Sí, yo creo que están muy avanzados. Tienen un largo trabajo por hacer, pero la seguridad ya llevan años trabajándola. La seguridad de información. Hay que diferenciar seguridad informática de seguridad de la información. Muchas empresas tienen seguridad informática, no tienen seguridad de la información, políticas de seguridad, políticas preventivas, gestión de riesgos, gestión de contingencias, de incidentes, de resiliencia, etcétera, etcétera. Pero yo creo que han avanzado mucho porque en España, por ejemplo, entró en vigor la Ley de Autonomía del Paciente en el año 2001 y yo creo que ya todos los del sector público y el sector sanitario conocen esa normativa regulatoria. Entonces, yo creo que están muy avanzados en materia de seguridad. Pero bueno, siempre hay trabajo por hacer. Las certificaciones de normalización ISO 27001 y ahora hay una reciente de 27701 en materia de privacidad. Bueno, la 27001 está también bastante extendida en el ámbito sanitario. Bueno, siempre te puedes encontrar alguna clínica o algún centro más inmaduro, pero mi experiencia es que ese sector está igual que el bancario. Están muy maduros. Otra cosa es, pues haya una fisura y les pillen y haya una brecha de seguridad y les sancionen. Entonces, esto puede pasar, pero
suele ser un sector bastante maduro y muy consciente ya de lo que tiene entre manos, ¿eh? El expediente sanitario. Yo creo que ellos son conscientes de que es un activo muy importante para ellos, vital, y además que tiene mucho grado de sensibilidad. Hombre, la Ley Orgánica de Protección de Datos desde el año 1999 ya creo que hizo mucha labor en ese sector de trabajo, y yo creo que esto ha hecho que madure. Ese sector yo creo que está bastante maduro. Abel, ¿algo que añadir al tema sanitario? Coincido con Óscar, hay mucha sensibilidad por razones obvias, ¿no? De los profesionales, de todo, de las instituciones, pero lo que diría es que mucho cuidado porque es un sector absolutamente objetivo de los malos. O sea, y aquí los malos, esto es dinero. O sea, no son malos por ser malos, es que para ellos es un negocio el ataque. Entonces lo plantean como negocio. Entonces, en los niveles de extorsión y lo que han subido los fees de solicitud por no dar a la luz esos datos se están disparando. Entonces, tenemos que sensibilizar mucho porque el dato más débil de todo ese eslabón no es el procedimiento o la normativa, es el propio individuo. Entonces, o sea, todos los días recibimos no todos los días recibes un ataque, que eso es lo que tenemos que tener claro, pero todos los días estamos mandando correos, almacenando datos, buscando datos, gestionando datos. Entonces, hay más brechas de las que podemos pensar que se pueden provocar en nuestra organización. Entonces, la cultura, la formación de la gente es buena. Entonces, en el sector de salud, lo que dice Óscar, sin duda se avanza muchísimo, sin duda está ahí. Yo recomendaría que diéramos un salto hacia modelos más de blockchain, es decir, donde la tecnología ya empiezan a ser tan robustas y los modelos y procesos los hemos hecho tan bien, porque yo, ciudadano, quiero poder permitir el acceso a todo mi historial, porque cuando se necesita lo que necesitas es que accedan a todo. Entonces, esto de que el sí, pero no, pero tal, pero o sea, yo creo que tenemos ahí un campo de mejora interesante, por lo menos. Y bueno, sobre todo de desarrollo, la parte de alinear la seguridad y la ¿cómo te diría? La robustez, eso es, la robustez. ¿Cómo con seguridad y disponibilidad, ¿no? La robustez en la parte de gestión, porque sí que es un sector que se está estudiando mucho la transformación, la evolución de este sector en el tema de salud, con el tema de inteligencia artificial. Mira, hoy veía un anuncio en el que una empresa española le han dado un premio porque ha diseñado unas gafas de realidad virtual para los cirujanos poder operar y que facilita mucho la operación y es menos intrusivo en el cuerpo del organismo de la persona, etcétera. Coño, es que eso es la evolución. Entonces, ahí también, pues, lógicamente, el dato es muy importante, el manejo de ese dato, la compartición de ese dato para evolucionar y la inseguridad. Entonces, tecnología, como ha apuntado él, de blockchain con el tema de la integridad, la autenticidad y todos estos elementos que nos aportan, yo creo que es muy importante, es muy importante. Entonces, sí, pero yo sé que están en ello, pero es un sector que, en efecto, está muy dado a la biotecnología, toda la inteligencia artificial aplicada al mundo sanitario. Lo hemos vivido con la pandemia también, con el uso de información y la compartición de información a nivel global. O sea que... El buen uso de eso, es decir, una aplicación móvil donde te localizan, tú sabes dónde estás, con quién has estado. O sea, no estás invadiendo su privacidad siempre y cuando eso esté anodizado, pero ayudan, le dicen a Laura, oye, has estado al lado de Abel, que Abel está no sé qué, cuarentena. Y es un problema de cómo hacemos el uso de los datos, que es de lo que estamos. O sea, que el valor de los datos es inmenso, es donde no debemos de tener miedo. Lo que tenemos que tener es cuidado de que eso no sea para fines no previstos de lo que tú quieres hacer, ¿no? Óscar, ese sería un poco, ¿no? El fondo. Ese sería el fondo. Como no os puedo cortar porque de verdad estoy diciendo cosas muy interesantes, os voy a hacer 2 preguntas en una, ¿vale? Entonces, ahí van, ¿vale? La primera es, la primera voy al revés, pero para que tenga más lógica. ¿Qué estamos consintiendo, consciente o inconscientemente, que hagan las compañías con nuestros datos? Punto número 1. Y 2, ¿a dónde van a parar esos datos que tienen las compañías? Más o menos. Pues mira, vamos a hablar de compañías gordas, compañías que viven de la información y del dato. Estamos consintiendo barbaridades. Por ejemplo, estamos consintiendo que si yo me compro un billete de avión, lo hago a través de mi red social, porque con 2 clics tengo el billete de avión y encima he obtenido un descuento, pero sin darme cuenta estoy consintiendo a que toda la información que tengo en la red social sea compartida con la compañía. Eso se llama el social login y esto es una barbaridad, porque estoy permitiendo
que accedan a un montón de información mía, de datos sociodemográficos, edad, intereses, gustos, o sea, les permiten a esas compañías hacer el marketing relacional, predictivo, etcétera, etcétera. Y además, probablemente en algún punto de estos de la contratación lo has aceptado, ¿eh? Y tienen asociada tu IP con tu click grab de aceptación y todo está legal. En fin, ¿dónde están los límites? Otro tipo de empresas, pues los límites están lo que permite la ley, es decir, te permito hacer esto por la finalidad que me has informado, los límites de la finalidad, la legitimidad en la finalidad, la legitimidad en el dato tratado, ¿eh? Tampoco se puede tratar cualquier dato. Mira, ahí también suele haber una confusión y es pensar que si alguien te consiente algo, yo lo puedo hacer porque me ha consentido. Y eso no es cierto. Es decir, tiene que haber una finalidad lícita y un tratamiento lícito. Es que mi finalidad lícita a lo mejor está bien, pero el tratamiento de ese dato no es lícito. Es que no debo pedirte ese certificado de penales, por ejemplo, aunque tú me consientas y me lo des, ¿eh? Es que no te lo tengo que pedir, porque no es un dato lícito en el tratamiento. Entonces, esto también hay que entenderlo. Pero los límites en las empresas, pues se lo pone la propia ley. ¿Hay gente que abusa y usa los datos con finales diferentes? Sí. ¿Hay gente que utiliza los datos para mandar comunicaciones comerciales? Sí, pero la ley lo impide. Pero vamos a ir pensando en aquello que permitimos y hasta dónde usan los datos las organizaciones. Entonces, ojo con las redes sociales, ojo con el uso masivo en Internet, porque ahí es donde de verdad está el negocio y ahí es donde consentimos, permitimos y los límites de uso ya, una vez que disocien, una vez que ya no digo pseudonimizar, sino que anonimicen, disocien, pues a partir de ahí les das un valor tremendo que vale muchísimo dinero. En el mercado negro cuesta pasta, comprar ese tipo de información. Abel, ¿tú qué opinas? Opinar, que estoy de acuerdo con Óscar, un poco más. Oye, Óscar, ponte... No, yo creo que, fíjate, lo ha comentado, mira, en el tema, por ejemplo, de análisis político, de análisis de campaña, cuando tú das de baja una imagen, una foto de cualquiera de las redes sociales, es uno de los factores que más se analizan, es de los que más scoring coge, porque está demostrando un perfil. Has hecho algo, no te gusta, tal, ahí te cazan, y entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Que te clasifican. Entonces, bueno, que seas consciente, básicamente. O sea, aquí lo importante es ser consciente de lo que está pasando y lo que estás autorizando. Pero luego es verdad que también hay muchas cookies técnicas, es decir, que también estamos creando un ruido que hay que tener cuidado, porque si tú quieres dar un buen servicio, pues a mí también me puede interesar de que me monitorices un poco para que me des el contenido adecuado a lo que yo quiero. Entonces, por ejemplo, los test AB en teoría tienes que pedir permiso, es decir, porque son analíticos. No son test de atribución, o sea, no es que le has indexado para una cosa concreta, sino que hay una analítica detrás. Pero en teoría es bueno porque me estás dando la información para que me corresponda mejor. Pero la ley dice que no. Luego hay que ser conscientes de que ahí la dice que no porque es analítico y no es, digamos, de atribución. Entonces, yo creo que es muy interesante. O sea, cuando realmente te pones con gente buena como Óscar y empiezas a analizar lo que hay detrás de la norma, que como todas, pues, tiene zonas donde, oye, pues parece que a lo mejor han excedido en la limitación, pero el concepto de lo que hay detrás, si tú como ciudadano te lo tomas un poquito en serio, eres capaz de no usar la aplicación, que es lo que has dicho tú, Laura. Empiezas a decir no, y no se usa. Y ya está. Pero quien lo hace lo paga también, porque el caso de Cambridge Analytica sancionaron con 4.500 millones de dólares a Facebook por el tema de Cambridge Analytica, o sea, por hacer un uso indebido de la información que fue recabado con un fin y se utilizó para lo que todos sabemos que se utilizó. Y eso es muy peligroso, O sea, perdona, Laura, se está hablando mucho de que se están extremando las posiciones ideológicas y parece ser que las redes sociales tienen mucho que ver con eso. O sea, es decir, a ti te gusta algo, entonces te empiezan a mandar más contenido de eso y te parece que el mundo es así. Pues yo creo que ahí, o sea, debemos de hacer más reflexión. En definitiva, debemos de confiar en las compañías que son transparentes en el uso de los datos. Y cuando realmente se lo metamos en el sistema es, yo compro productos compro productos de alimentación que confío en ellos, compro fármacos que confío en ellos. Un mensaje, el coche. O sea, yo te puedo decir que yo he estado muchos años en la industria del automóvil. O sea, cuando empezaron las pruebas de test de accidente de automóvil, tú imagínate cuando decían que tengo que estrellar no sé cuántos coches y con todas estas condiciones para poder tener un certificado.
plantéate la norma como una ventaja competitiva. Si yo soy una persona respetuosa, lo normal es que los ciudadanos confíen en mí y antes o después eso provocará beneficios. Yo recomendaría eso, frente a la trampa. La trampa antes o después salta. Si os parece bien, voy a alargar 5 minutos el miércoles con Unki. De verdad es que creo que tenemos que abordar alguna preguntita que es muy interesante y que además creo que se puede resolver de manera corta. Igual no, Óscar? Es el reto. Nos dicen, oye, ¿hasta qué punto tienen derecho las compañías fabricantes de teléfonos móviles de utilizar nuestros datos biométricos con otra función que no sea desbloquear nuestros terminales? Depende de tu consentimiento. Volvemos a lo mismo. No tienen derecho a lo que tú les autorices. ¿No, Óscar? Eso es. Claro. Que es que autorizamos a muchas cosas. Claro. Y de hecho tienes en tu propio terminal, puedes acceder a un punto a saber qué cosas has autorizado y a quién. Y cambiarlas, revocar tus consentimientos. Geolocalización y un montón de información. Vale. Nos preguntan también, oye, ¿en qué grado pueden las compañías monitorizar el trabajo de sus empleados en remoto? Que esto es muy a colación del tema ahora del COVID y tal, en remoto, ¿qué se puede hacer y qué no? Pues se puede. Esta pregunta es muy recurrente. Claro, chirría, ¿verdad? Que alguien te monitorice y sepa de ti, porque hay una de las cosas que recoge la jurisprudencia y la ley ya, porque esto se reguló en la Ley de Garantías de Derechos Digitales, y es el hecho de que primero, el reconocimiento a que los trabajadores y las personas en el ámbito de su actividad laboral sigue teniendo derecho a su intimidad. Eso punto 1. Pero también, por otro lado, el poder de dirección que tiene el empresario, recogido en el Estatuto de los Trabajadores, también esto se reguló en la ley y vino a decir que los empresarios tienen un poder de acceso a la información, a los contenidos derivados del uso de los dispositivos digitales para el control de las obligaciones laborales, por motivos de seguridad y para garantizar la integridad de los dispositivos. Básicamente, más o menos, viene a decir esto la normativa. Con lo cual, por un lado está el derecho del trabajador a su intimidad, pero por otro lado también el poder de dirección y el poder de control que tiene solo con esas dos finalidades. Bien, la jurisprudencia y junto con la ley también ha establecido la posibilidad de que se ponderen las medidas, es decir, medidas proporcionales y necesarias para el fin. Es decir, si tienes otro medio de poder llegar a la información menos intrusivo, hazlo. Pero si no tienes, lo único que debes hacer es informar al empleado de que lo vas a hacer, definir los criterios de cómo y de qué manera y cuándo vas a acceder a esa información y que esos criterios sean conocidos por el empleado. Por lo tanto, esto es un poco el juicio de ponderación que ha establecido el legislador y lo ha regulado muy bien. Es decir, por lo tanto, lo que tienen que hacer las empresas es, si permito el teletrabajo, es hacer unos protocolos de teletrabajo en el que marcas unas pautas de seguridad y, entre otras cosas, marcar directrices de la posibilidad de monitorizar los sistemas para el control del cumplimiento de las obligaciones laborales y la integridad de los dispositivos, porque no solo es el problema de que una persona se sienta vigilada, sino que un mal uso del dispositivo puede poner en peligro a la organización y puede eliminar muchísimo o acceder a muchísima actividad y activos de información. De hecho, os diré que los delincuentes han aprovechado todo el tema de la pandemia con el teletrabajo para precisamente ataques de ransomware, todos los que han querido, viendo las vulnerabilidades que había en los dispositivos en teletrabajo y los accesos remotos que había en los sistemas centrales, que no se habían evaluado los riesgos ni se habían establecido las medidas oportunas y lo han aprovechado. Por lo tanto, hay que pensar un poco en la ponderación de los dos derechos. Y en el caso del teletrabajo, que también es otra pregunta y creo que viene al caso, ¿cómo previenen las empresas la potencial vulneración de sus entornos corporativos? Nos preguntan por aquí, precisamente, claro. Evaluando los riesgos, es decir, determinas cómo se va a acceder a tus sistemas, con qué dispositivos, dónde va a estar almacenada la información, con qué procesos telemáticos trabajas en relación a tu actividad y sobre la base de tu realidad, de tu contexto, evaluar riesgos y establecer controles y medidas. Así es como deben hacerlo. Y, a ser posible, documentarlo para evaluarlo y minimizar los riesgos cuando vean que un control no es eficaz. En fin, una metodología de gestión de seguridad es lo que tienen que hacer. Y entre ellos meterán el tema del riesgo de vulnerar el derecho a la intimidad, que le avisarán al trabajador y le dirán que pueden monitorizar el tiempo de trabajo y dónde acceden y qué hacen y cómo trabajan para el control de su actividad laboral y la integridad de los dispositivos, que es lo que dice la ley.
Vale, Abel, ¿algo que añadir antes de pediros que... No, pues si os parece... Ha quedado muy claro, ¿eh? Yo creo que lo ha hecho muy bien, Óscar. Muy complicado, un campo muy complejo y lo simplifica muy bien. Os quería pedir que con todo lo que hemos hablado, a ver, hay un montón de dudas, veo yo, que tienen los usuarios, que seguro que tienen las compañías también, algunas han salido, otras no, respecto a este tema, que me gustaría que dijeras, Óscar, y después Abel, si os parece, ¿qué mensaje para el usuario y para la compañía querrías trasladar, ¿no? Como un único mensaje de conclusión, que hemos dicho muchísimas cosas, pero bueno, con el que quisieras que se quedaran. Bien, primer mensaje para el usuario. Ser responsable de lo que haces. Ser responsable de para qué utilizas las tecnologías que se ponen a tu disposición. Y, sobre todo, ser sensible en la protección de la información tuya personal, porque las empresas precisamente están buscando la información tuya. Entonces, sé sensible al tema y a partir de aquí toma las decisiones oportunas. Y a la empresa que tiene que ser capaz de gobernar y de gestionar preventivamente los riesgos que aplican a su organización, ya sean legales, de seguridad, organizativos, operativos o de cualquier circunstancia. Tienen que poner foco en ello, es decir, en el riesgo en el que viven, porque salía una noticia reciente que el 60% de las pymes que sufren un ataque de ransomware cierran. Así que yo creo que eso es una noticia muy alarmante para que seamos conscientes de que tengo que prevenir antes de curar. Muy bien. Abel, ¿qué mensaje dejarías tú a la audiencia? Pues cogiéndolo un poco al revés, por donde ha dicho Óscar, que el primer error del concepto de la seguridad es que hay una conceptualización técnica y la ciberseguridad no es un tema técnico, es un tema de negocio. Entonces, el riesgo es de negocio. Para que puedas hacer cosas tienes que asumir riesgo, entonces tienes que saber pues, si lo vas a delegar, si lo vas a prohibir, es decir, que no lo vas a hacer, si lo vas a asumir, si lo vas a intentar minimizar. O sea, tienes que hacer esa gestión porque esto es imparable. Entonces, eso hacia las empresas, esa concienciación. Desde el punto de vista de la norma, métela en el diseño. O sea, no vayas a auditar posteriormente, inténtate adelantar porque la auditoría sobre esto no es posible, son volúmenes ingentes. Entonces, que venga por diseño el cumplimiento de la norma. Y para eso te ayudan los bots, por ejemplo, los robots, los RegTech y herramientas nuevas de automatización de procesos, donde no le tienes que formar mucho a la gente, sino que cuando está haciendo algo, pum, vale, sale un pop-up y le dice, oye, que necesitas pedir esta autorización, que no puedes hacer esto, lo que sea. Pero eso es mucho más sencillo de lo que parece. Y, en cambio, parece que esto es un mundo de papeles. Y entonces estamos con dosieres así para cumplimiento normativo que no hay forma de cumplir. No, pásalo a un sistema que te audite. Lo que decías tú, no puedo vigilar al empleado. Hombre, sí, si es para ayudarle y para tal, pues claro que sí, si es para el bien de todos. Entonces, yo animaría a las organizaciones que se den cuenta que la robotización de procesos está ayudando mucho en el cumplimiento normativo y lo hace más sencillo, más rápido, más ágil. Y eso te da valor porque garantizas al mercado que tú quieres cumplir. Y desde el punto de vista del ciudadano, básicamente lo que ya hemos comentado. O sea, si te lo dan gratis, tú eres el producto, sé consciente de ello y asume, digamos, lo que tú estás pactando ahí. Pero esto, por hacerlo, y de verdad, el ejemplo que se me ocurre, el tema del tráfico. O sea, que hay normas de tráfico, las hay. Que tú puedes coger y decidir que vas conduciendo y te quieres cruzar los 4 ejes de la Castellana de golpe porque has decidido que vas a salir, lo haces. Que sin pandemia y eso lo haces a la 1 del mediodía, la torta es segura y el accidente va a ser monstruoso, lo tienes. Eso no lo tenemos en el mundo digital. No somos conscientes de los riesgos del mundo digital cuando en el físico lo tocamos continuamente. Entonces, necesitamos un poquito de esto, seminarios, concienciación. No tenerle miedo a hablar de ello, básicamente, sería un poco el mensaje. Creo que es importante subir esas noticias y no pánico, pero sensibilizarnos al problema que viene, porque es un activo muy valioso el dato. Perfecto. Pues, si os parece, me permito un minuto de retraso y cumplimos acabar a las 5:05 para decir, oye, que algunas de vuestras ideas que yo creo que es muy importante para esa labor de concienciación y de conocimiento de la sociedad, ¿no? Hablaba Óscar que los límites los marca el derecho, pero que el problema es que el usuario no sea consciente de los permisos. Hemos hablado muchísimo de esto, lo habéis repetido mucho, que el límite es nuestra consciencia, que el dato, por supuesto, es un negocio, que se busca obtener dato, que el dato es poder, que eso es legal y que de alguna manera supongo que no va a cambiar
que lo hacen a cambio de servicios, de tecnología, que nos pasa a todos, que las organizaciones lo que les pasa es que en gran parte no son conscientes de la importancia del dato, porque si lo fueran atenderían más a los riesgos que eso supone, que ya existe, la primera nos comentaba Óscar del año 92, pero bueno, legislación del secreto empresarial, normativa de protección de datos, existen multitud de leyes que ya nos garantizan esto. Hablaba Abel también que los consejos de administración sí van empezando a ser un poquito más conscientes de este tema, pero que aún así no son conscientes de lo que decía también Óscar, ¿no? Del activo del dato, del valor del dato, que algunos sí puede que se aprovechen de nuestras vulnerabilidades, pero que otros no, que lo hacen simplemente porque nosotros consentimos, ¿no? Que decíamos que ¿quién tiene que concienciar de esto? Que sí, que las administraciones públicas, que ya la Agencia Oficial de Protección de Datos lo está haciendo, que decía Óscar que estaba haciendo una labor muy buena, que las empresas tienen la obligación de informar y sobre todo la ciudadanía también la responsabilidad, pues entiendo, de informarse y de ejercer su derecho, ¿no? Las compañías deben aplicar a la política de prevención, valorar riesgos y mitigarlos, y que nos preocupemos también por la pequeña empresa, ¿no? Que la grande ya empieza a madurar, que hay muchas leyes, que empieza a estar todo más concienciado y más medido, ¿no? Hasta el punto, decía Óscar, de que las multas ahora pues van acordes, ¿no? Quizás a lo que se ha cometido, incluso llegando hasta un 2-4% de la facturación del año anterior, ¿no? Que no demos el dato gratis, que el dato tiene su valor, que seamos conscientes, que hay que simplificar, decía Abel, me ha parecido muy interesante, la norma para seguirla, porque es muy compleja. Nos ha hablado tantas normas, Óscar, que yo creo que es imposible de alguna manera conocerlas, ¿no? Que tenemos derechos fundamentales como ciudadanos a la protección de datos, a la cancelación, a la supresión, a la rectificación y otros, que debemos reclamar a la Agencia de Protección de Datos si no se cumple, que existe, que lo sepamos, una figura de delegado de protección de datos, que tenemos derecho al olvido y que podemos eliminar la indexación de noticias, sobre todo si son antiguas, aunque, bueno, no debe colisionar, nos decía, con el derecho a la información, que todo esto tiene sus matices, entiendo, pero bueno, porque se nos queden algunas cosas, ¿no? Que hay una confusión entre el dato personal y profesional, cuidado con el dato profesional, que muchas veces se puede coger de manera lícita. Esto me ha parecido también muy importante, que oye, que avancemos, que el dato nos va a ayudar a avanzar en la globalización y en la libre circulación de los datos, que el dato es progreso, con lo cual sí que lo midamos, sí que lo limitemos, pero que entendamos que respetando los límites y derechos fundamentales debemos permitir que se evolucione, ¿no? Que hablemos de ese comercio justo que ya está regulado también, ¿no? La seguridad de la información, nos decía Óscar que en el sector sanitario y el sector bancario son dos de los sectores que han avanzado más. Entendemos que también porque manejan datos muy sensibles y que existen la ley de la autonomía del paciente y otras que ya se van siguiendo. Inteligencia artificial, robotización y blockchain, que va a ayudar muchísimo a alinear seguridad y disponibilidad, decía Abel, precisamente a permitir esto. Y bueno, que cuidado con logarnos con las redes sociales, a mí se me ha quedado muy claro eso, que tenga muchísimo cuidado, que las compañías deben pedir los datos de manera lícita y que tenga sentido pedir, ni más ni menos, que debemos confiar en las compañías que son transparentes en el uso de los datos, ¿vale? Y en nuestro terminal podemos, esto es muy importante, ¿no?, para el usuario final, en nuestro terminal podemos saber qué hemos consentido y podemos cambiarlo en todo momento, ¿no? Y bueno, se han dicho muchísimas más cosas que me quedo por ahí, pero que llegamos muy justitos. Me ha parecido súper interesante teneros y la charla y las preguntas. Gracias, Óscar, por estar aquí y compartir todo ese conocimiento brutal que tienes. Gracias a todos. Oye, me acabas de dejar sorprendidísimo con tu capacidad de resumen, de recordatorio y además de definición clara, muy concisa de los puntos más importantes que hemos hablado. Muchísimas gracias. Es un placer, lo he disfrutado muchísimo, sabía que lo iba a disfrutar, pero estoy a vuestra disposición. ¿Sabes qué pasa? Que lleva muchos años trabajando conmigo Laura y la pobre. Yo he tenido que entrenar cosas muy complejas, hay que hacerlo muy sencillo. Oye, yo simplemente que has mencionado a la agencia y yo creo que Óscar ha mencionado a INCIBE y yo querría hacer una felicitación expresa a INCIBE por el buen servicio que está haciendo la pequeña y mediana empresa, la muy pequeñita. De verdad que esa comunicación que hacen, por favor, que sigan, porque ayuda mucho a todo el empresario de forma fácil a poder entender y poder intentarlo hacer bien, ¿sabes? La gente lo quiere hacer bien y es más complejo de lo que se piensa esto. No hay dinero, no hay recursos, no es tan sencillo adaptarse y ellos
te lo ponen ahí, te lo enseñan. Me parece muy meritorio la labor que están haciendo. Pues oye, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias de nuevo, Abel, también a ti, de verdad, por aportar tanto. Y bueno, a todos vosotros por vuestras preguntas súper dinámicas. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo miércoles con Nunqui. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Gracias, Óscar. Un placer estar contigo. Adiós, Óscar. Chao. Isabel.